Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que estés bien. Hoy inicio, bueno, quiero hablarte sobre, bueno, seguir hablando sobre esta temporada de marzo a abril, sí, temporada de eclipses, donde sí, por día que pasa la intensidad, el movimiento, tanto a nivel colectivo como personal, pues se va notando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quiero iniciar con un dato curioso, sí, que me parece interesante, y es que en los momentos que se dan los eclipses, sí, está documentado, de hecho, que durante un eclipse muchas especies alteran su comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, los pájaros dejan de cantar, ¿sí? No, cualquier eclipse no es igual, hay diferentes eclipses, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurre y por lo que se produce esto es porque cuando hay eclipses se interrumpe o altera, entre comillas, los ciclos de luz y sombra, ¿sí? A los que estamos adaptados biológicamente. Obviamente ya está documentado la alteración en el comportamiento de ciertos animales, como te decía, los pájaros, insectos nocturnos que emergen en pleno día, ¿sí? O algunos mamíferos entran en estado de alerta. Entonces, también, por ejemplo, en el reino vegetal, algunas plantas responden, ¿sí? O sí, responden cerrando sus flores o modificando su actividad fotosintética, ¿sí? Entonces, bueno, estos cambios, te quería hablar de esta curiosidad porque eh, está claro que estos eventos influyen, ¿sí? En el ecosistema terrestre, ¿de acuerdo? Y aunque ya hay evidencia en el comportamiento animal o de especies, como te comento, pues bueno, invito a la reflexión de que, no sé, viviendo en los seres humanos teniendo algo que ver, ¿no? en el ecosistema terrestre, es bastante de lógica, aunque no esté demostrado aún que algún tipo de afectación, pues es normal que notemos, ¿de acuerdo? Bueno, quería iniciar con esta, bueno, dato curioso, sí, para invitar a la reflexión y hablar un poco sobre cómo podemos vivir con mayor conciencia estos meses, ¿vale? Marzo y abril. Am, Porque los eclipses suelen intensificar, sí, nuestras emociones. Recuerda, lo vimos en el vídeo anterior, que están asociados a momentos donde sí se forma una luna nueva o una luna llena. eh, intensifican nuestras emociones, también las experiencias, y esto cada uno lo puede ir verificando. Eh, a veces, y no todo el mundo, como vimos, lo vivimos igual, pero puede sentirse como una ola, ¿no? Que arrastra temas pendientes como que salen a la superficie durante este mes, ¿vale? Y quiero desarrollar este tema porque a veces nos encontramos perdidos, es decir, sé que este mes es intenso, oigo a los astrólogos que, wow, los eclipses, pero no sé, qué tengo que observar o yo no lo sé ver en mí, ¿no? O lo veo en mí, pero pues vamos a profundizar en ello, ¿sí? Algunas claves, por ejemplo, para poder identificar o gestionar las temáticas o aquello que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Am, por ejemplo, ¿cómo gestionamos esta intensidad? Podemos y cosas que tenemos que estar observando, ¿de acuerdo? En nosotros o en personas que conocemos, ¿sí? Allí con los ojos abiertos y la curiosidad viva. Puede haber un aumento de cansancio y también de sensibilidad, sin explicación aparente, ¿de acuerdo? Es común, pues, podernos sentir como cansados o agotados o emocionalmente como abrumados. Y esto es muy lógico porque durante este mes ya está sucediendo se da mucho movimiento a nivel tanto colectivo como personal, ¿vale? Y como todos estamos conectados, realmente, ¿de acuerdo? Es bastante lógico que en algún momento nos podemos sentir emocionalmente abrumadas o cansadas, agotadas, porque son tiempos, son momentos como de reajuste, aunque a veces no sabes ni qué se está reajustando, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que yo te voy a ir
ayudando, orientando a tomar conciencia sobre ello, ¿sí? A veces el reajuste es interno y a veces el reajuste es externo, ¿de acuerdo? Viene como desde afuera, cosas que, bueno, catalizan cambios o obviamente interactúa con nosotros, ¿no? Es importante escuchar nuestro cuerpo, no tirar de la máquina más de lo normal, ¿sí? Respetar nuestros propios ritmos, no forzarnos en mantener, yo qué sé, pues el mantener el mismo nivel de productividad, por ejemplo, cuando siento pues que necesito descansar o que me siento abrumada, tener en cuenta, bueno, que no somos robots, ¿sí? Entonces, también claves para diferenciar estos momentos en temporada de eclipses es que a veces, y obviamente como te argumenté en el anterior vídeo, surgen eventos inesperados, ya sean a nivel social, ¿de acuerdo? O giros o eventos en nuestra propia vida, porque ya vimos que los eclipses actúan como catalizadores y aceleraciones de cambio, ¿sí? Entonces, ya sea en las relaciones o en nuestra profesión o inquietud personal interna, ¿sí? O hábitos o creencias. Bueno, tenemos que estar, yo creo que observando, ¿sí? A veces también se puede traducir en sentir como una sensación de urgencia, ¿de acuerdo? A como de repente quiero algo que ya estoy en ello, pero tengo como una sensación de urgencia de solucionar temas pendientes, ¿vale? O de sentirme abrumada porque emergen temas pendientes, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Nos invita, o para vivirlo con mayor conciencia, pues mayor introspección o cuestionamiento, ¿sí? Porque a veces, bueno, podemos tener o sensación de confusión sobre lo que quiero o hacia dónde me dirijo, ¿vale? ¿Por qué esto? Porque sabes que los eclipses están relacionados con el nodo norte y nodo sur, que son puntos matemáticos y que se están, digamos, circulando, ¿sí? Por un eje de signos, en este caso Piscis Virgo, durante 18 meses, ¿de acuerdo? Entonces se empiezan a activar temáticas importantes que vamos a estar desarrollando durante todo este máster que haremos de aproximadamente 18 meses, ¿de acuerdo? Luego, dentro de nada, voy a hacer como una recapitulación de dónde venimos. Los 18 meses anteriores hemos estado donde los eclipses se dieron en Aries Libra. Y el tema de relaciones, ¿de acuerdo? Ha sido un boom en nuestras vidas, ¿sí? Es decir, que a veces mirando atrás ves la evidencia y de que con todo esto no hay que creer en nada, ¿no? Verificar, observar y la astrología es muy matemática, ¿de acuerdo? Lo que pasa que a veces tenemos que detenernos a entenderla bien, ¿sí? Am, y encontrar nuestras propias evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, suelen traducirse a nivel colectivo movimientos muy importantes, a nivel de sociedad, a nivel del mundo, ¿sí? Y bueno, suelen coincidir esto con movimientos, noticias impactantes, temas impactantes de los que ya estamos viendo, ¿sí? Pero hay como mucha aceleración de este tipo de movimientos a medida, ¿sí? Que se acerca, bueno, digamos, el día 15, a finales de marzo tenemos otro eclipse, pues como que la intensidad durante este periodo es totalmente, sí, podemos observarla, no es algo en lo que creer, como te decía. Em, entonces, también a veces, no sé, las personas que conocemos o cercanas están con mucho movimiento o te cuentan cosas que les están sucediendo o cambios significativos en la vida de personas cercanas y todo esto obviamente nos impacta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que observar mucho las temáticas que también te voy a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, bueno, eh, otro punto antes de irme, ¿no? A ese punto te decía para evaluar un poco de dónde venimos con los eclipses que se dieron el año pasado y que están, cuidado, activos aún, ¿vale? Luego te lo cuento, pero que te quiero dar como consejos para navegar este periodo con, no sé, confianza, ¿de acuerdo? Porque tenemos que recordar algo. Y sobre todo en el vídeo anterior te cuento sobre qué es el nodo norte, nodo sur. Están asociados a movimientos evolutivos, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Por tanto, son circunstancias, eventos, experiencias
que catalizan y mueven y nos ponen como es como un reset, ¿sí? Como si nos realineáramos con nuestro propósito vital. ¿De acuerdo? Lo entendamos o no, observemos. Es decir, si algo se está moviendo en nuestra vida, oye, confiemos en que está, algo como te decía, se está reordenando o reajustando eh, para llevarnos o estar donde necesitamos estar o allí donde es nuestro lugar. Hay que confiar, es muy importante confiar y ver con magia también estos momentos, ¿sí? Am, También observemos, ¿sí? Durante este periodo tan fascinante, pues oye, los eventos que vivimos como señales del destino, pongámosle magia, ¿de acuerdo? Porque es que realmente en esta temporada está muy correlacionado con experiencias donde, no sé, encuentros y experiencias muy significativas o decisiones muy significativas, ¿de acuerdo? Y momentos sobre mucha claridad a veces sobre nuestro propio camino, ¿vale? Entonces el mantenernos receptivos, receptivas a lo que aparece en nuestra vida, ya sea sutil o súper evidente, porque ya sabemos que no todo el mundo lo vamos a ver igual, pero mantengámonos como, sí, esa receptividad y esa observación y confiemos en el proceso, ¿sí? Piscis, que es donde ¿no? está el eje nodal, am, entre muchas otras cosas que voy a concretarte, tiene que ver con cualidades como es la incertidumbre. Es decir, a veces no saber o dónde nos lleva esto o dónde me lleva esto. Y el nodo sur, que es Virgo, es un signo asociado y sobre todo a nivel de nodo sur, que es aquello de lo que me voy desprendiendo, a la necesidad de entender y controlar. Entonces, se está moviendo un eje, ¿de acuerdo? Que tampoco es nada fácil a veces de entender. Yo he hecho para preparar toda esta serie que estoy como hablando, tanto en la membresía como aquí en YouTube, sobre este tema. A veces, bueno, estoy trabajando mucho para ser concreta porque no es un eje fácil de explicar, ¿de acuerdo? Entonces, observemos con una mirada, sí, mágica, observadora, observemos las reacciones a veces, ¿no? De miedo o resistencia infundadas. Por ejemplo, solo de hablar de los eclipses, a veces, ay, ¿qué me pasará? ¿Qué me viene? Nada, que ya está sucediendo, ¿de acuerdo? Pero si no tenemos, observamos desde ese lugar, quizá está pasando y no lo estamos sabiendo ver, ¿de acuerdo? Entonces intentemos ir viendo lo que ocurre desde una perspectiva también profunda y simbólica, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué me está mostrando este mes, estos eclipses, sí, este mes que estoy descubriendo, que está aflorando? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer y evolucionar? Que al tener en cuenta esto, por ejemplo, ¿qué puedo hacer con ello? Y dediquemos mayor tiempo a la conexión interior, ¿sí? O conexión reflexiva o como cada quien lo quiera llamar. Entonces, vamos ahora a observar un poco, solo un poco y de forma muy clara el ciclo anterior, ¿de acuerdo? Donde durante 18 meses, si ahora miramos hacia atrás, ¿de acuerdo? Un año y medio, dos atrás, los nodos, es decir, los eclipses, se han estado catalizando procesos que han tenido que ver con Aries y Libra. Sí, el nodo norte ha estado en Aries, nodo sur en Libra. Tienes muchos vídeos donde te hablo de ello mientras los estábamos viviendo, ¿sí? Pero contextualicemos, es decir, en los últimos 18 meses, con el nodo norte en Aries, probablemente, sí, hayas notado, el nodo norte es el punto donde nos dirigimos, donde crecemos, donde nos desarrollamos, y el nodo sur es el signo que estamos como depurando, ¿no? Entonces, probablemente notaste situaciones que te han llevado a ser o más valiente o a tomar decisiones personales más ligadas a quién eres o a qué quieres. Aries es el yo y qué quiero, ¿sí? Y el nodo sur en Libra ha sido todo como un máster aprendizaje, seamos conscientes o no. Si somos conscientes, pues lo aprovechamos más y mejor. Comportamientos donde, o conductas que tenían que ver con Libra, que pues estar muy como pendientes de la aprobación de los demás, ¿sí? Por ejemplo, hemos podido estar aprendiendo, cada uno lo suyo, pero a decir no
de forma asertiva y a establecer límites claros sin miedo al rechazo. Esto es muy Aries Libra, ¿sí? Se pueden haber vivido a nivel de relaciones, de todo, ¿de acuerdo? Porque es un eje del yo y el otro. Por tanto, experiencias en las relaciones muchísimas, se han movido mucho, ¿de acuerdo? En estos meses y aún cerraremos este ciclo a finales de marzo, porque vamos a tener un eclipse parcial de Sol en Aries como manera de finalizar todo este proceso del que venimos, ¿de acuerdo? Por eso es un mes intenso porque se abren temas y se cierran otros y esto no es fácil de entender a veces, ¿vale? Entonces, también conductas que, bueno, que tienen que ver con temáticas aparte de las relaciones, ¿no? En el máster que venimos haciendo, o hemos iniciado proyectos personales sin estar tan pendientes de la validación externa o constante, o atrevernos a afrontar conflictos, que es Ari de manera más directa, ¿sí? En lugar de, de evitarlos por miedo a la confrontación. Todo esto son temáticas Aries Libra, como ejemplos porque hay montones, ¿eh? Pero hemos sido como llamados de alguna manera, o el punto evolutivo, al estar el nodo norte en Aries, a priorizar nuestra independencia, nuestra libertad personal, nuestra independencia emocional. Hemos aprendido a estar más con nosotras mismas sin la necesidad de depender, ¿sí? De cuestiones en temas de relaciones. Y esto aún está abierto, ¿sí? Es decir, que si aún quedan cositas por moverse o por vivir respecto a este tema, es como si puede también haber que notes mucho movimiento referente o a temas que has vivido en relaciones y que han tenido consecuencias que aún estás, ¿no? Que aún pueden estar aflorando, ¿de acuerdo? Es como la última trama de este aprendizaje que tiene que ver con estos. Es como si hemos aprendido o ¿no? El objetivo era eh, que bueno, aunque nuestras relaciones obviamente son fundamentales, nuestro bienestar no puede depender de la complacencia a los demás, ni de la búsqueda constante de aprobación o de seguridad en los demás. Entonces, bueno, esto como así a modo general, daré más pinceladas a medida que se acerque este eclipse que te comento de Sol en Aries, que hace como la guinilla. Puedes también observar si se están repitiendo cositas, ¿sí? De este periodo de 18 meses donde hemos estado en mucho movimiento en estos temas que te comento y estamos como en el colofón final, ¿de acuerdo? Si me quedaba alguna cosa por ahí, pues lo más natural es que se mueva y que la veas de forma clara o te sientas otra vez llamada a solucionar ciertos tipos de cosas a nivel de relaciones. Por otra parte, antes de cerrar esta como contextualización e irnos a desengranar Piscis Virgo, que es el máster que tenemos para los próximos 18 meses, solo añadir que durante este mes de marzo y abril, con esta temática que hablo de Aries Libra, que también estamos cerrando, eh, como Venus actualmente está retrogradando, que es un planeta que está relacionado con temas de relaciones, ¿de acuerdo? Y Mercurio, al día siguiente del eclipse, primero que vamos a tener en marzo, día 14-15, va a iniciar su retrogradación. De hecho, ya estamos en sombra, ya está estacionario en sombra, está, eh, sí, moderando su velocidad. Por tanto, esto tendrás clases exclusivas en la membresía, ¿de acuerdo? Pero te lo nombro porque quiero que sepas que estas retrogradaciones también están muy relacionadas con personas que aparecen del pasado, o ex, o relaciones, o internamente estás haciendo una recapitulación de algo que has vivido en relaciones y que ahora emocionalmente sí harás como bueno, un máster en este marzo y abril, sí, para cerrar bien aquello que no se dice pronto, pero en lo que estamos inmersos. Sí, año y medio, dos atrás. ¿De acuerdo? Solo te lo quería decir porque corresponde con marzo a abril estas retrogradaciones, que es curioso, pero no hay nada al azar. Tiene mucho que ver
sí, ex o situaciones del pasado, personas del pasado, pues que sí, que vuelven de alguna manera. Por otro lado, ahora voy a intentar desglosar el signo de Piscis. Virgo es más fácil porque es un signo de tierra concreto, pero hablar de Piscis a veces es como se me nubla en la palabra, ¿vale? Porque bueno, es un signo asociado a la no palabra, al sentir. Eh, Como te decía, como los nodos van a estar 18 meses, el nodo norte en Piscis y el sur en Virgo, pues no nos quedemos solo con ahora, este mes, ¿de acuerdo? Sino con las temáticas a observar para los próximos 18 meses. El nodo norte marca hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Oye, y verlo verificando. Igual que te decía ahora con Aries Libra, observa en retrospectiva qué has vivido al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, y desde esa mirada observemos pues este nuevo ciclo. Entonces, el nodo norte es un punto matemático que te hablé de él en el vídeo anterior, que marca hacia dónde vamos, ¿sí? El aprendizaje es un lugar donde incorporamos, ¿sí? Cualidades de ese signo, en este caso de Piscis, eh, para nuestra evolución, ¿sí? Tanto personal como colectiva, aunque estoy preparando material para hacer el análisis a nivel colectivo, porque es muy diferente al personal, ¿de acuerdo? Entonces, al estar el nodo norte en Piscis, nos empuja a abrirnos a una forma, bueno, a cualidades piscianas, que es lo que te voy a ir desglosando ahora. Por ejemplo, Piscis es un signo asociado a fluir, es un signo de aire, de agua, perdón, ¿sí? Y por tanto emocional. El fluir con lo que llega es muy pisciano, ¿sí? El nodo sur, que es Virgo, es mucho más de certezas absolutas y de la razón. ¿De acuerdo? En cambio, hay algo que a través de incertezas que vivimos o un mundo muy incierto que se está volviendo, en verdad, lo que estamos desarrollando es cómo navegar con lo incierto, ¿de acuerdo? Porque es una experiencia igual de válida que todas. Y a vivir con lo incierto. ¿Y qué significa esto? Sí, y que no tenemos todo bajo nuestro control y que no la incertidumbre no es catastrofista tampoco, sino que todo está en evolución. Pues bueno, ya nos va dando como pinceladas, ¿no? De qué va tratando. Piscis es un signo asociado a la intuición, es decir, oye, no todo tiene que tener una explicación sumamente y solo racional. A veces también lo que sientes es suficiente o lo que observas a un nivel más de fenómeno, pero que no hay explicación lógica, no le quita invalidez, ¿no? O no le quita la evidencia de que esto está allí. Eh, el tema que, sí, de a veces no saber hacia dónde estamos yendo. Eh, pero esto no significa, sí, que eso sea incorrecto porque no lo controlo, por ejemplo, ¿sí? Piscis también tiene que ver con el descanso, con recuperar energía, ¿sí? Y además el eje Virgo-Piscis tiene que ver con la salud y la sanación. Ya te digo que desgranar estoy haciendo una investigación de como un poco que se movió a nivel colectivo cuando se dieron los eclipses fue de 2000, como te comenté un poco en el anterior vídeo, de 2016, 17, perdón, 6, 2007, y que compartiré sobre todo para los miembros a nivel, ¿no? Como de sociedad que podemos observar y cómo prepararnos también, ¿no? En este caso, también Piscis está asociado a lo intangible, a lo espiritual, a lo trascendental, al descanso, ¿sí? No toda esta vida es producir, producción y esfuerzo constante. No, es importante, pero no lo es todo en la vida, ¿sí? Si lo miramos desde Piscis también, eh, por ejemplo, para producir mejor, lo hacemos, por ejemplo, con un buen descanso. También es necesario, si no descanso, poco voy a producir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son las temáticas que van siendo relacionadas, el soltar la obsesión por el control, entender que no todo puede ser estructurado, controlado, planificado. Oye, hay un tanto por ciento que sí, pero la vida nos va a ir enseñando, sí, que no todo y lo tenemos controlado, ni planificado, ni tiene por qué estarlo, ¿no? Eh, Todo lo que es explorar el mundo pisciano a través de meditación,
el arte, la conexión con la naturaleza, todas las prácticas que trascienden o ayudan a trascender lo material o a complementarlo para encontrar o mayor sentido o mayor salud en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Piscis también se asocia a la magia, ¿sí? A aceptar a veces que no sé, que la vida nos lleva por caminos inesperados que terminan siendo mejores de lo que habíamos planeado, por ejemplo. Esto es muy pisciano, ¿de acuerdo? La compasión con nosotros mismos, ¿no? El ir como equilibrando el juicio extremo, la autoexigencia extrema, el dar valor a la creatividad, a la imaginación. Un dato curioso es que Piscis, bueno, sus regentes tiene dos, ¿sí? Júpiter y Neptuno. Y Neptuno tiene mucho que ver con el cine, ¿sí? Eh, con la belleza, con la música, con el cine, con la pintura, la escritura, todo tipo de arte o fantasía, también es parte de la vida, ¿sí? Pongo ejemplos de los que vamos a estar como cosas que van a ir aflorando, sobre todo ahora en marzo, ¿de acuerdo? En el sentido de que tenemos el primer eclipse de nodo sur en Virgo, y hemos dicho que seguramente afloren temas que necesitan reajuste, por ejemplo, quizá eh, sí, conductas o patrones de conducta donde, no sé, no avanzamos porque nos quedamos en la hiperracionalización, es decir, me detengo a analizar todas las posibilidades, sí, y quizá, no sé, un caso de que una persona lleva tiempo en esa parálisis por análisis, ¿de acuerdo? Para hacerlo todo perfecto, para tenerlo todo controlado, y eso es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, quizá hay un propio impulso de empezar a tomar decisiones, sí, y rendirse un poco en el sentido de que, a ver, todo no lo vas a controlar, todo no lo vas a saber antes de mover un paso, sí, hay que saber cada uno en cuanto, sí, estoy en la parálisis o simple, sí, cuánto tiempo estoy analizando esta decisión que siento que, por ejemplo, que es lo que quiero, ¿sí? Em, También el tema, ¿no? Que es, bueno, voy a desarrollar ahora eh, el, ¿no? Conductas que tienen que ver con Virgo y con el nodo sur, por ejemplo, eh, y que tenemos que estar observando porque van a ir surgiendo, ¿sí? Por ejemplo, temas que tienen que ver con la obsesión, como te decía, con la planificación y el control, ¿de acuerdo? Que podamos observar algún tipo de patrón que tiene que ver con ello, y que nos está siendo ya disfuncional en este proceso actual o en alguna toma de decisiones importante, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver también, ¿no? Con el perfeccionismo paralizante, por ejemplo. Sí, eso de, ostras, nada es suficiente o que siempre hay algo a mejorar, pero que esto nos mantiene o nos mantenga en un estado de insatisfacción, ¿de acuerdo? Lo que hace el nodo sur, y cuando te hablo de Virgo, no estoy diciendo que Virgo es así, sino te estoy desarrollando temas que tienen que ver con Virgo y te lo estoy aplicando a esta tendencia que puede ir emergiendo, ¿de acuerdo? En este mes, ¿sí? La sobreanálisis, como te decía, en exceso o temas con miedos a cometer errores que nos tienen paralizadas. Sigo con lo mismo de decisiones importantes que quizás se van a ir moviendo cosas que me voy a mover, ¿de acuerdo? La vida no es perfecta, no aquel lugar donde me quedo a ver que todo sea impecable, a veces no nos bloquea, ¿sí? En lugar de impulsarnos, me inhibe. Y quizá tenemos alta probabilidad, y viviéndolo con conciencia en este mes, de darnos cuenta de temas que tienen que ver con ciertas actitudes o comportamientos que tienen que ver con esto, ¿vale? Y que no nos dejan avanzar a veces. O este constante tener que hacer algo siempre, ¿sí? Es como no permitirnos descansar, o esta, ¿no? Esas pausas, o el descanso, verlo como algo improductivo. La autocrítica destructiva, en el sentido de, ¿no? Estar en una voz juiciosa, muy dura,
con uno mismo y con las demás personas. Esto también, boom, se puede, sí, elevar. La necesidad de tenerlo todo estructurado, planificado a nivel extremo, sí. No todo en la vida está bajo nuestra organización y planificación y bajo control. Y a veces, sí, las mejores cosas suceden cuando permitimos que fluyan naturalmente. Este sería Piscis, ¿sí? Esto que se está moviendo y que vamos a desarrollar durante 18 meses. Lo que pasa que ahora es, no sé, es muy importante como observar en cada uno que emerge que tenga que ver con esto, ¿sí? También tener ganas de cambio, tener algún sueño o estar desde hace tiempo aferrándonos a algo seguro porque es conocido, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto se va a evidenciar mucho según cada uno ¿no? En el proceso que esté. Eh, pues a veces salir de la zona de confort a veces no da miedo, ¿no? Pero es necesario para evolucionar, sí, para establecer cambios en nuestra vida. Entonces, todo aquello que guarde relación con este tipo de conductas y actitudes que están imposibilitando el avance, sí, los vamos a ver más claramente quizá. Eh, lo que estamos haciendo es depurar, ¿sí? El nodo sur en Virgo y lo que vamos a estar aprendiendo donde todo este proceso. Eh, sí, quizá cuando terminemos este máster, ¿de acuerdo? Veremos si miramos atrás. Ostras, pues mira, antes de vivir todo este proceso, eh, no descansaba o no me permitía descansar porque me sentía culpable, porque creía que siempre tenía que estar haciendo algo o teniendo algo más que hacer y no me daba cuenta que estaba todo el rato en un extremo, sí que no me dejaba tampoco vivir o disfrutar una parte de la vida quizá más conectada con una misma, con su propio ser, con que la vida todo lo que conocemos no tiene por qué ser tangible, ¿de acuerdo? Entonces, quizá hemos hecho un máster cuando miremos atrás en esto, ¿no? En que estábamos en lugares donde creíamos que la única forma de resolver o afrontar la vida era la lógica, el análisis, y ha habido un proceso donde has reconectado, empezado a confiar en que también hay respuestas que vienen de la intuición o respuestas que no tienen evidencia que lo sostenga, ¿de acuerdo? Pero solo que le sientas y que un fuerza ya es lo suficientemente importante, ¿sí? Eh, o cuando terminemos este proceso, son ejemplos solo, ¿no? Pues ostras, pues es cierto que en estos 18 meses aproximadamente todo que antes me costaba salir de la rutina o de probar cosas nuevas o hacer aquellos cambios que yo tenía en mente desde hacía meses y no me atrevía por el parálisis del análisis, miraremos atrás, ¿sí? Y quizá ya te has permitido explorar caminos, ¿sí? Que al ser desconocidos y no, o conocidos, pero no tener el control de cómo van a irte o a salirte, pues te mantienen en un lugar, ¿sí? Que sí es importante se va a mover todo esto muchísimo durante este periodo, ¿vale? Entonces, los eclipses, como te comenté en el vídeo anterior, lo que hacen es, se dan en un eje de oposición, Virgo-Piscis. Por tanto, vamos a ver también mucho movimiento en temáticas, sí, es como que nos lleva a encontrar el equilibrio entre no se trata de ir a un extremo o al otro, ¿de acuerdo? Sino de equilibrar Piscis Virgo. Y también te voy a dar, sí, eh, bueno, ejemplos de ese equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Virgo nos enseña a organizarnos, es un signo que tiene que ver con ser eficientes, organizadas, con nuestro análisis al detalle, ser minuciosos, ¿sí? En su expresión más, digamos, exagerada, sería un poco lo que te he comentado, ¿de acuerdo? De vivir en el control absoluto y en la racionalización exagerada, ¿sí? Piscis, en cambio, es un signo que tiene que ver con la confianza, en el fluir, en adaptarnos. Es un signo, en este caso, eh, que tiene estas cualidades, pero cuidado, también Piscis en el extremo es, por ejemplo, perdernos en el caos o en la evasión o en la fantasía y perder de vista la realidad, ¿de acuerdo? De alguna manera y de forma como muy sutil, pero Piscis también tiene que ver con ello. Y ahí es donde entro en que también la clave es que estés atenta
sobre todo en tu carta natal, dónde tienes este eje y que estás equilibrando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si una persona detecta que está muy en el extremo de Virgo, quizá va a estar equilibrando, ¿sí? El Piscis, pero también puede ser a la inversa, que es lo último un poco que te quiero comentar, ¿sí? Por ejemplo, claves del equilibrio entre ambos signos es integrar el orden sin que se vuelva tan rígido, ¿de acuerdo? Que no me permite fluir, o seguir estructuras, ostras, pero sin obsesionarnos con ellas, ¿de acuerdo? O usar la intuición sin abandonar la lógica. Oye, el cerebro tiene dos hemisferios, el racional, el derecho y el izquierdo, ¿de acuerdo? Y a veces am, eh, vivimos como polarizaciones que se llama, o estamos solo en un extremo o nos volvemos solo del otro, cuando, ¿no? Yo creo que el máster, entre otras cosas que haremos, es, ¿no? Ni estar en el sobreanálisis, ¿de acuerdo? Que nos paraliza, bueno, ni estar en el caos, sí, en el sentido de abandono toda lógica, yo y fluyo, ¿de acuerdo? Y pierdo el sentido también de realidad. No se trata de eso, ¿sí? Eh, ah, También tiene mucho que ver con ah, encontrar propósito a nuestra vida laboral o nuestras rutinas o nuestra estructura diaria, que es Virgo, ¿sí? Eh, es decir, podemos encontrar propósito que tiene mucho que ver con Piscis en el sentido de, sí, de encontrar el sentido, algo que me llene internamente en lo que hacemos, ¿sí? En aquello que hacemos cotidianamente, quizá a través del trabajo. Permitirnos disfrutar también sin la presión de que todo tenga que, sí, tener una finalidad productiva y robótica. Por ejemplo, en lugar de aferrarnos a, o pueden ser temáticas relacionadas para ciertas personas, ¿no? Que se están, por ejemplo, aferrando a un trabajo y que ya hace tiempo que no las satisface, pero como es estable, que esto es Virgo, ¿sí? eh, pues llega un momento que empieza a tomar más en serio el encontrar opciones más alienadas con lo que a ti te hace feliz o que simplemente te llene, porque Virgo sin Piscis sería, bueno, esto es lo que toca, yo hago esto cada día, hago lo mismo, dedico todas las horas de mi vida a esto, aunque sí, ni me llena ni me desllena, ¿sí? Em, entonces, esto también es, los sistemas de trabajo, sí, tienen que ver también con este eje. Em, o esto no, querer tener como un, y esto está claro, querer tener un futuro planificado al detalle en estos momentos, sí, es más mejor confiar en el proceso y permitirnos que las oportunidades que se presenten, aprovecharlas, ¿de acuerdo? Y esto implica, sí, el navegar con incierto, que seguir una persona aferrándose a un futuro totalmente controlado y planificado, ¿de acuerdo? En lugar de analizar, pues también cada decisión hasta el punto de no actuar, como te decía, pues empezar a dar pasos reales y con confianza o confiando en que el camino se irá aclarando. Sí, pero a veces primero es importante empezar a dar algún paso, ¿sí? Es decir, vamos a ir, como es importante ir equilibrando uno y el otro, no se trata de ir a extremos, ¿de acuerdo? Entonces es ir encontrando el balance entre estructura y fluir, entre razón e intuición, entre trabajo y descanso, entre la lógica y lógica, ¿de acuerdo? Entramos en una fase de desarrollo de muchas de estas temáticas, eh, um, eh, bueno, es ser consciente de ello, pues obviamente nos va a ayudar. Te voy a dar, por último, ejemplos muy claros, ¿de acuerdo? De extremos que tienen que ver con Piscis y extremos con Virgo, ah, porque yo creo que cada uno tiene que ir observando si me encuentro en algún extremo, si me encuentro equilibrada o si en esa temática que va surgiendo estoy en alguno de los extremos y cómo me está yendo en este sentido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el extremo de exceso de energía pisciana o exceso de Piscis, sí, por decirlo de alguna manera, sería vivir desconectadas de la realidad, sí, una fantasía desmedida,
actitudes totalmente escapistas, vivir en el caos, en la desorganización extrema y total, ¿de acuerdo? O la falta de límites, porque Piscis tiene que ver con el no límite, ¿sí? El no, el vivir sin límites, ya sea en el sentido emocional, en el sentido de las rutinas de la propia vida, en el sentido de lo que significa la falta de límites que llevan al caos. O la evasión de responsabilidades, ¿de acuerdo? Esto también es el exceso de energía cristiana. Yo qué sé, pues evito problemas, resolver o enfrentar problemas prácticos porque estoy, no sé, en algún tipo de idealización o de excesiva, sin darme cuenta que estoy rechazando todo lo que es bueno, la otra parte que es Virgo, ¿sí? Y a veces Piscis es idealización, ideologías, fantasía, sin una, sí, sin esa, bueno, sin esa parte de tierra importante, sí, que es Virgo, o confusión, o sentirnos, ¿no? Vivir en confusión, en falta de dirección, vivir a la deriva, sin estructura, sin propósito claro. El tema, ya veremos, de salud mental está muy asociado con salud mental, salud espiritual, emocional y física, salud holística. Es una pasada la relación que tiene con estos dos signos y con lo que iremos viendo. También el extremo de Piscis es en la dependencia o el uso de sustancias, sí, o el entretenimiento como evasión de la realidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como te digo, Piscis está asociado al cine, pues yo qué sé, el consumo de Netflix como evasión de la realidad, ¿sí? O de redes sociales, o de series, o videojuegos, o drogas directamente, ¿vale? O sustancias, para evitar el enfrentamiento de la realidad. Sí, esto tiene que ver también con Piscis. Obviamente, Piscis no es solo esto, pero te estoy dando como, ¿no? Aquellas, o el sacrificio, vivir queriendo ayudar a los demás sin sentir un poco de compasión por uno mismo o por ayudarse a sí mismo. Son conductas muy extremas cristianas. En cambio, la polarización de Virgo, ¿cómo detectarla? ¿Sí? Si tengo un exceso de energía virginiana, por ejemplo, lo que te decía, si soy una perfeccionista extrema, ¿sí? Obsesión por los detalles, incapacidad para relajarme. Esto sería el extremo, porque yo puedo obsesionarme por los detalles y ser súper sano, ¿vale? Me refiero a que esto nos limite nuestra vida. Por ejemplo, soy tan racional que es que me es difícil relajarme, hasta me es difícil dormir. ¿De acuerdo? O actitudes y patrones que tienen que ver con ese control rígido de planificación excesiva que impide totalmente la espontaneidad y la adaptación a los cambios, ¿de acuerdo? O la hipercrítica, esa tendencia, esa voz, ¿sí? Totalmente de mucho juicio, o sea, y dureza hacia una misma o hacia las demás personas, ¿sí? O el escepticismo absoluto, el rechazo a lo intuitivo, espiritual, o, ¿no? Que existen cosas, oye, que no podemos probar, ¿de acuerdo? Entonces, el rechazo a lo irracional, recuerda, ¿no? Hemisferio derecho e izquierdo, y esta es un eje que lo representa. O, bueno, todo lo que sea así, el equilibrio de lo tangible con lo intangible, sí, el análisis con la intuición, la estructura versus flexibilidad, el abrazar este equilibrio cada uno en sí mismo, ¿no? Y ir como que es una invitación e iremos avanzando hacia una vida pues quizá más auténtica y armoniosa en estos aspectos que tienen que ver en estos signos, que es donde se van a dar los eclipses, ¿sí? Entonces, bueno, creo que lo he desarrollado sin dejarme nada por comentar. Si quieres comentarme alguna cosa, no sé, que estás viviendo o alguna duda, pregunta, pues bueno, lo puedes hacer en comentarios. Y creo que, bueno, me quedo satisfecha con todo lo que te he contado y tenemos tela de seguir hablando sobre estos ejes y este proceso, ¿de acuerdo? En la membresía, dentro de nada ya tendrás disponible cómo localizar, bueno, ya tienes disponible cómo localizar si esta retrogradación de Venus concretamente para ti pues está siendo evidente y cómo prepararte o qué hacer.
¿de acuerdo? Consejos y orientaciones, pero sobre todo detectar en tu propia carta. Recordar que a través de la membresía puedo personalizar, sí, las consultas, puedo personalizar mucho la información que a veces, aunque la intento concretar mucho, sé que hay a veces necesidad de personalizar y con ello lo puedes hacer a través de consultas conmigo o a través de la membresía mensual donde me dedico a personalizar al máximo todo. Y dentro de nada ya también tendrás disponible la retrogradación de Mercurio, cómo observarla y si realmente, si a ti te va a afectar o la vas a ver muy reflejada, hay que tener en cuenta o no, va a ser una retrogradación que va a pasar por allí, pero no tiene una significación súper importante en tu vida. ¿Vale? Bueno, lo dejo aquí que ya hemos estado 45 minutos. Espero que te sea como siempre de utilidad y bueno, te mando un abrazo grande.